Monkey D. Dragon y una mujer desconocida son los padres de Luffy y Dragon de Juanlu al fiel cuidado de su abuelo Monkey. Diogar él hizo muchas cosas peligrosas para protegerlo, como arrojarlo por un profundo barranco, dejarlo solo en la naturaleza y atarlo en globo cuando Luffy tenía 6 años. Chan y sus piratas llegaron a la villa, mientras hijo de su edad llamado Top Love, y quería unirse a ellos. Después de que estuvieron en la villa durante casi un año, Luffy se apuñaló ojo para demostrar que era lo suficiente fuerte como para ser un pirata. Luego fueron a un bar donde Luffy continuó pidiendo la chance que lo dejara unirse a ellos. Sin éxito en ese momento encontró la Gomu Gomu no Momi. En ese momento se la comió sin saber qué era. Mientras hacía esto, el bandido de la montaña Yuma y su pandilla entraron al bar y exigieron sake. El cantinero les informó que los piratas de cantinero Chan se habían consumido todo. Y cuando Chan le ofreció la última botella Human, se la estrelló en la cabeza. Chan solo respondió limpiando el desorden. Luffy estaba indignado de que Shanks no tomara represalias. Jax lo agarró del brazo cuando trató de irse, lo que hizo que se estirara. Los piratas se dieron cuenta en estado de shock de que Luffy se había comido la fruta del, revelando a Luffy que nunca más podría nadar. Los piratas zarparon más tarde y Luffy disfrutó de su nuevo cuerpo. En el lugar cuando regresó la pandilla de Yuma, lo fue peleó con ellos y rápidamente lo derrotaron antes de que Ma pudiera eliminar a Luffy, y llegaron las piratas de Hanks y Luckman le dispara a uno de ellos antes de que vengan a derrotar al resto. Sin embargo, Uman lanzó una bomba de humo y escapó al mar con Luffy. Marino, sin embargo, el Luffy quedó profundamente triste debido a que Jan perdió su brazo en el proceso para salvarlo más tarde. Los piratas se prepararon para partir para siempre, lo que había decidido que zarparía por su cuenta. Chan se burló de él por ser demasiado débil. Luffy declaró que se convertiría en el rey de los piratas, formaría una tripulación más fuerte que la Danbare. Él en respuesta a Xian ya la Luffy y su sombrero de paja, y le dijo que se lo devolviera una vez que se convirtiera en un gran pirata, la nueva familia de Luffy, después de que los piratas de Chan se fueran Garbia o a Luffy al monte, y lo puso al cuidado de la bandida de la montaña Curly. Presentó a Luffy con botargas DJs, pero ahí será frío con él todos los días y se alejaba del escondite de la familia de Adán y Lucía. Intentaba seguir, lo expondría a obstáculos en su camino para detenerlo, pero lo fui continuo siguiéndolo. Finalmente, lo que llegó a la terminal gris, donde encontró a Es contando dinero con un chico llamado Sabe. Cuando lo pisas del cuello 6 y Sabo lo capturaron y hablaron de eliminar. En eso, unos piratas lo siguieron. Luego vino caminando por el bosque, y cuando Ace y Sabos se escondieron de Zero, él dejaron a Luffy para que lo capturaran. Llevaron a Luffy a su base y lo interrogaron sobre el dinero que Isabel le habían robado a su tripulación. Luffy y se negó a responderle incluso cuando casi lo eliminan a golpes. Y si sabe, llegaron a la base y lo liberaron venciendo a su jefe. Después de este incidente, Luffy y Sabos se hicieron amigos siempre conocidos en todos segundo a ser conocido. El reino de Wa. Un día fueron a un restaurante en Wai y escaparon sin pagar. Mientras escapaban, un hombre llamas ¿cómo sabe que es Abonole? Respondió. Después de escapar de la ciudad, los Phillies obligaron al Sabor decirles quién era el hombre. Seba admitió que el hombre era su padre y miembro de la nobleza de Goa. Sabo se había escapado de su familia debido a sus preocupaciones por mantener su estatus. Luego lo fichase y Salvo compartieron su sueño, decidiendo navegar como piratas, e intercambiaron copas de sake para convertirse en hermanos. Así, hermanos continuaron aventurándose y perfeccionando sus habilidades. Luffy luchando para atacar correctamente con su fruta del. Sin embargo,
Su tiempo sea corto, ya que el padre de Sabo hizo que los piratas Bloxham capturaron a Luffy Ice para así obligar a Salvo que regresara con su familia. Sabo acordó regresar con la condición de que los piratas no dañaran a sus hermanos. Después de que Sabo se fue, los piratas pusieron a los Phillies a trabajar moviendo cajas alrededor de la terminal. Unos días después, le dijeron a los dos que lo ayudaran a quemar la terminal. Esa noche lo fui y se negaron, y los piratas preguntaron sobre la ubicación de su Edo. Y no averiguamos dónde son de cuento. Estuvieron ellos en la ubicación tesoro. Ellos no le dijeron lo que hizo que los trataran. Al caer la noche, los piratas prendieron fuego a la terminal. Ellos logró liberarse. Y también a Luffy mientras las llamas lo rodeaban. Los piratas luego se enfrentaron al dúo para así obtener la ubicación de su tesoro. Pero es no que la mayoría de ellos, antes de que la familia de Adam, Casey y Dadan se quedaron para luchar contra los piratas al día siguiente. Y Sido Dan regresaron gravemente heridos. Sin embargo, Doga les dijo a Lucía, es que Salvo había muerto por un noble mundial mientras se dirigía al mar dejándolos devastados. Luffy fue a la costa y lloró toda la noche y fue a verlo a la mañana siguiente. Y Luffy le hizo prometer a que no morirían, jurando volverse más fuertes. Durante los siguientes 7 años los dos continuaron la aventura y el entrenamiento para fortalecerse con Luffy aprendiendo a lanzar golpes. Luffy de 14 años se despidió de Ace, quien se fue al mar como pirata. Cuando cumplió 17 años, pasaron 3 años más antes de que Luffy se convirtiera en pirata y se despidiera de la familia de Adán antes de irse. Se despidió y Sarpo luego emergió un monstruo marino para enfrentarlo. Luffy lo atacó con la goma. Con una pistola Luffy planeó reclutar a 10 compañeros de tripulación, conseguir una bandera pirata y un barco y convertirse en el rey de los piratas. Saga del Ice Blue. Lo primero que encontró los piratas, Saga del Ice, fue en su viaje. Fue un remolino que arrastró su barco hacia adentro Loft y logró sobrevivir escondiéndose en un barril que lleva a la costa del Quad Island. Llegando con los piratas de la vida, Kobe hizo rodar el barril hasta un almacén, y algunos de sus compañeros de tripulación fueron a abrirlo, lo que provocó que Luffy los noquea. Cuando salió Luffy y le pidió a Kobe un barco, y Kobe le dio un barco que había hecho para escapar, revelando que estaba sirviendo a los piratas de la vida. Él les estaba sirviendo en contra de su voluntad, pero tenía demasiado miedo para intentar escapar Loft, y no pensó mucho en la falta de determinación de Cobb, y le dijo que él tenía la intención de convertirse en el rey de los piratas al vida llegó, y destruyó el bote. Pero cuando se enfrentó a Kobe, él encontró la determinación a hacerle frente, lo que quedó impresionado con Kobe, e intercepta el intento de Alvida de golpearlo. El mazo no afectó a Lucino, que olvida de un solo golpe Loft, y luego les dijo a los piratas de la vida que lo consiguieran un bote a el Jacobi mientras navegaban Kobe. Mientras navegaban Kobe, estaba preocupado por el destino al que se enfrentaría Luffy al navegar en el Grand Line, conocido como el cementerio de los piratas. Luffy respondió que reunía a una poderosa tripulación, comenzando con el poderoso cazarrecompensas Corono a Zoro, con las habilidades de navegación de Kobe, y llegaron a la ciudad de las Conchas, donde solo estaba cautivo por los marinos liderados por el capitán Morgan. Después de comer en un restaurante, Luffy y Kobe se prepararon para separarse en la base de la marina. Luffy y miró por encima de la pared y vio a Zoro atado. Solo se ofreció a ayudarlos y lo liberaban. Lo físico, vivieron como una niña. Trató de alimentar a Zoro con algunas bolas de arroz. Sin embargo, él Meb, o el hijo de Morgan, vino y la detuvo, haciendo que sus guardias de la marina arrojaron a Luffy, atrapando a la niña. Cuando el grupo de marinos se fue, trepó por la pared para hablar con Zoro en unirse a la tripulación, y diciendo que el PP le había prometido dejarlo en libertad si podía sobrevivir sin alimento durante un mes. Sin embargo, le pidió a Luffy que le diera de comer.
las bolas de arroz de la niña que GM Paul le había estrellado, y le dijo que le dijera a la niña que estaban deliciosos Luffy y regreso, y le transmitió el mensaje a la niña. Ella reveló que solo fue encarcelado después de protegerla del perro de Helmes. El no me puede en ese duno no cuento noción de cuando cascado. Le puede luego ciudad y enuncia lo su promesa. El revelo que era mentira volvió a Help. Me voy como Kobe. Le impide atacarlo más que él me puede. Dijo que su padre se vengaría de Luffy. Regreso a la base marina para reclutar a Zoro. Nuevamente se enteró que los marinos habían confiscado a la espada de Zoro. Luffy fue a buscarla y se ofreció a devolverse. Y solo Sunny a su tripulación al escuchar voces en el techo de la base. El Luffy estiró los brazos y se incorporó. Sin embargo, se envió volando por encima. Agarró las cuerdas de los marinos para tirar la estatua de Morgan Love y luego captura a JMP y corrió hacia adentro, diciéndole que le diría la ubicación de las espadas de Zoro. El Mep o lo hizo, y Luffy lo usó como escudo para que los marinos le dispararan. Love y fue a la habitación de Helm Epo, donde vio 3 espadas al ver a Zoro y Kobe enfrentados por Morgan, y los marinos tomó todas las espadas y saltó, interceptando las balas. Solo dijo que las 3 espadas eran suyas, y acordó unirse a Luffy si sobrevivían a esta batalla, mientras lo que intentaba desatar a Zoro. Solo le dijo que le diera sus espadas. Solo se soltó por interceptar a los marinos Luffy y atacó al capitán y rápidamente lo derrotó. Que el Mep amenazó con disparar a Kobe. Luffy y pudo golpear a GM cuando solo Morgan. Para sorpresa de Zoro y Luffy, los marinos celebraron la derrota de Morgan. Posteriormente, fueron a comer al restaurante de la familia de la niña. Pero los marinos vinieron y les dijeron que tenían que irse. Le preguntaron a Kobe si se iba con ellos, pero el sueño de Kobe era convertirse en marino, lo que comenzó a hablar sobre el pasado de Kobe para incitarlo a que lo golpeara. Este plan funcionó. Y lo golpeó. Kobe se unió. Los marinos, mientras los Phillies solo zarpaban Kobe, los marinos llegaron a la costa y lo saludaron como agradecimiento de Morgan. Mientras navegaban hacia el Gran Line, Luffy solo se diera cuenta de que ninguno de ellos tenía ninguna habilidad de navegación. Cesanity pusieron hambrientos y los intentó atrapar a un pájaro que volaba sobre ellos, solo para ser arrastrado por el pájaro. El pájaro voló sobre una isla donde estaban los piratas de Bogue, y el pájaro de Juan Lu fue tirado en el suelo entre una mujer y los piratas de Bag, y los piratas la perseguían. La mujer saludó a Luffy como su jefe, lo que provocó que los piratas atacaran para así encontrar del tesoro que les había robado. Le quitaron el sombrero a Luffy, lo que hizo que los derrotara. Luego la mujer le preguntó a Luffy si se quiere unir a ella, diciéndole que su nombre era Nami, y le robó ese mapa a los piratas de Back Office. En unirse a mí entraron en una casa, y ella le dijo que planeaba usar el mapa para llegar al Gran Line y así robarle a los piratas más poderosos. Cuando se enteró que no me era una navegante experta, Luffy, y le pidió que se uniera a su tripulación, pero ella se negó debido a que odiaba a los piratas. Sin embargo, nadie le dijo que iría con el Cetos si lo acompañaba a visitar a Bey, y Luffy lo hizo. Pero para su sorpresa, en Amigato se le ofreció Buggy como prisionero, lo que provocó que vaya y lo pusiera en una jaula. Mientras los piratas de Buggy festejaban, Luffy trató de morder los barrotes Vaya y decidió eliminarlo. Le dijo a Nami que disparara el béisbol. Ella decidió no hacerlo y se rebeló contra los piratas de Buggy. Cuando los piratas de Buggy fueron a atacarla, solo llegó y la detuvo. Solo luego que partes con la vara, no me mientras atacaban solo Love y luego llamado Bag y Nariz, son lo que provocó que se enfadara y enviara una de sus manos para cortarlos. Sin embargo, Luffy la atrapó y rompió el cuchillo con los dientes e hizo que solo Ina me quedara en el cañón y disparara en el Valle Bola. Ellos solo recogen la jaula de Luffy
y llegaron a una tienda de alimentos para mascotas. Se detuvieron frente a un perro llamado Chow Chow. Él estaba cuidando el lugar. Provocó que el Chow Chow la atacara a Melo, no encontró a Lucía solo, y les dio la llave de la jaula de Lucy Protor Chow. Se la comió, mientras Luffy estaba sacudiendo a Chow. El alcalde se acercó el alcalde. Les dijo que se detuvieran explicándole por qué Chucho estado frente a la tienda. Posteriormente, el subordinado de Baggy se enfrentó y Richie destruyó la jaula con un solo ataque loft. Y luego regresó para encontrar a Solo vivió como Moy. Y había prendido fuego a la tienda de alimentos para mascotas. La comida que le habían robado Bay demolió muchos de los edificios a su alrededor con un valle wild. Solo salió ileso de la destrucción y Nam accedió a trabajar con el A, pesar de que todavía se negaba a ser pirata, lo que llegó a la taberna, donde quitó la maño del valle del cuello de Google. Protestó contra los piratas que le ayudaban y Luffy lo noqueó. Porque se estaba interponiendo en su camino, su fin soltaba allí nuevamente. Y el pirata envió la Bogue Ball de regreso demoliendo a la taberna Bogue y emergió de los escombros y Luffy. Y luego vio como Solo luchaba contra Caballo. Cuando no había forma hechosa para robar el tesoro de Ball y Luffy pisoteó la maño de Borgi para evitar que interferir en la pelea de Solo, lo que le permitió derrotar al caballo. Luego se enfrentaba aquí separado las partes de su cuerpo para esquivar los ataques y lograron rozar la cara de Luffy su sombrero de paja. Luffy se enojó mucho al ver que dañaron su sombrero Boggy. Ya lo osó mucho al ver que dañaron su... Conocía ya que una vez estuvo en el mismo barco que Sam. Luffy lo golpeó en el estómago diciéndole que nunca se comparara con Shanks. Ruffy corrió patio abajo y vio caer al suelo el mapa del Gran Lin. Vaya intenta recuperar su cuerpo, pero solo recupero las manos y los pies, ya que no me había atado las otras partes. Luego golpeaba con el ataque como con una bazooka, enviándolo a volar fuera de la isla. Recogieron el tesoro de Bogue y Nameja acordó unirse a la tripulación y encontrar quienes estaban preocupados por Bud Love, y admitió que era un pirata y que había noqueado al alcalde, lo que provocó que los ciudadanos los persiguieran. Sin embargo, 88 los detuvo Luffy y dejó el tesoro de Bog para que los ciudadanos reconstruyeron su ciudad. Llegaron a su bote que Nami les había robado a los piratas. Esos mismos piratas salieron de ahí para vengarse. Sin embargo, inmediatamente huyeron a ver a Zoro mientras que los sombreros de paja zarpaban el alcalde Cor. Luffy dejó el dinero y se enojó con el hombre. En un cofre no me arreglo el sombrero de Gun y un gano guarenda. Entonces, y ojo, el hombre maunquene, el onque Luffy, y luego vieron una isla cercana inmediatamente. Remaron hacia ahí, a pesar de las protestas de Enami y Rufina. Me desembarcaron en la isla aparentemente deshabitada, dejando a Solo durmiendo Luffy Nam, y se encontraron con varios animales extraños. Un hombre los llamó desde lejos, llamándose a sí mismo el guardia de la isla, y diciéndoles que se fueran. Los ignoraron, lo que provocó hombre llamado Damon, que estaba atrapado en un cofre del tesoro. Hablaron con el Sion Esconto sobre su viaje y les advirtió que probablemente morirían tratando de conquistar el Gran Lin. Logo Game On les dijo que una vez fue pirata y que había intentado encontrar un tesoro en esta isla en la cima de un acantilado. Sin embargo, se cayó por el acantilado. Cayó sobre un cofre y sus compañeros de tripulación lo habían dejado en la isla. El cofre lo finan y se ofrecieron a ir a buscar el tesoro. Una vez que llegaron ahí, muy comprendió que los cofres estaban vacíos. Luffy le pidió que se uniera a su tripulación y encontraron el One Piece con el Bullman. Decidió quedarse en la isla
y seguir cuidando de los animales. Posteriormente salvaron y se despidieron de Damon, conocer a un mentiroso Unam, y le dijo a Luffy que necesitaban encontrar un barco real y más compañeros de tripulación. Antes de dirigirse a Grand Line, ella planeó que navegaran hacia una isla cercana. Cuando los sombreros de cercana Paja tocaron tierra, notaron que los piratas de Uso los esperaban desde lo alto. El capitán Luso intentó asustarlos alegando que tenía 80 millones de hombres, pero sabían que estaba mintiendo. Luego lo acompañaron al restaurante del pueblo y dijo que su oportunidad más probable para conseguir un barco era preguntándose la calle a una niña postrada en cama que vivió y vivía en una mansión. Un shop se ofrece a unirse a la tripulación. Y subieron a su puerta, se encontraron con ella y un sope en su ventana. Sin embargo, el mayordomo de Kaya vino y se enfrenta al grupo diciendo que Lika ya no podrían darles un barco. Luego degradó Uso por ser el hijo de un pirata cuando un soplo golpeó. Luffy recordó haber escuchado sobre el shop de parte de ella. Shop, el compañero de Hanks. El mayordomo obligó a los piratas a salir de la propiedad. Luego Luffy de Watts, Oro y Ana, ni para encontrar un shop en el acantilado ahí. Le reveló que había conocido a su padre. Sin embargo, Love You Shop vieron aquejados, reuniéndose con Django, y los escucharon, conspirando para asesinar a Callas, para que así que Yad ahora pudiera heredar su fortuna. Descubrieron que Trabajadores era en realidad del pirata Kuro y su tripulación, Gatos Negros, estaban planeando asaltar la isla durante el asesinato de Callas. Luffy le gritó al dúo que los habían escuchado y Tango hipnotizó a Luffy. Y se cayó del acantilado y sal. Por solo un amigo Shop y les contó sobre el complot que planeaban Uso. Y los demás lo notan en Dine Ujedide. Acompañaron Uso puro defenderse de ellos, mientras que los sombreros de paja se ofrecieron a ayudarlo. Decidieron esperar a los piratas Gatos Negros, luego escucharon a los piratas que venían del norte. Se dio cuenta de que se dirigían desde la costa opuesta a Elisiales, y los demás corrieron hacia el norte, pero Luffy y fue en otra dirección. Finalmente, para que se levantaran y se volvieran más fuertes, pero Luffy también cayó bajo la hipnosis. Fácilmente golpeó a todos, pero a Django le hipnotizó para que se dormiera, lo que hizo que colapsara Luffy. Y finalmente fue despertado por Nam y se reincorporara a pelea. Kaya luego vino y se enfrentó a Kuro cuando Kuro intentó atacar a un soplo fútbol para el pirata en el pecho desde lejos, cuando Solo y los piratas del show fueron a proteger a aquella Luffy y comenzó a luchar contra Kuro. Se paró sobre el brazo extendido de Luffy y lo que le permitió correr sobre el caballo y patearlo. Sin embargo, Luffy logró interceptar las cuartas garras de Kuro, lo que le permitió arrancar las Loft, y fue capaz de seguir el ritmo de Kuro. Este inició su último movimiento, en el que corre una velocidad cegadora, y atacó tanto a Luffy como a sus subordinados. Sin embargo, Kuro corta a Luffy en el pecho, lo que puede agarrarlo y golpearlo contra el suelo. Luego envolvió sus brazos alrededor de Kuro y golpeándolo, lo fierro ya. Los piratas del Gato Negro, permitiéndole subir luego, se derrumbó debido a la pérdida de sangre y fue atrapado por Nam. Y más tarde Luffy, Solo y Nami estaban comiendo cuando ella vino a ofrecerles un barco. Los llevó a la costa, donde ella le obsequió un barco llamado Gold Mary. Uso vino rodando hacia la costa para comenzar su propio viaje, pero los sombreros de paja le dijeron que subiera a bordo y se uniera a ellos. Luego observaron en el Wind Mary y festejaron como una tripulación de 4 arcos de barata de paja. Navegaban en su nuevo barco Loft y dibujó su bandera, pero Uso dibujó una versión final
Luego Lucía intentó volver una roca distante con el cañón sin éxito. Doble disparo a la roca, perfectamente lo que hizo que Luffy lo considerara el francotirador. Cuando los sombreros de paja se sentaron en el interior, el cazarrecompensas Johnny subió a bordo y provocó una conmoción cuando Luffy salió. Johnny lo atacó por dispararle a la roca sobre la que estaba descansando. Sin embargo, dejó de atacar cuando salió solo. Yo ya sabe lo que su compañero Yosaku estaba al borde de la muerte. Después de que Yosaku recuperó su fuerza, Sombrero de Paja decidieron que necesitaban un cocinero antes de ir al Gran Lin. Los dos cazarrecompensas le dijeron que podían encontrar uno en el restaurante flotante del Mar Barata. Y luego llegaron al Barata. Y el teniente de la Marina Full Body se detuvo junto a ellos e hizo que su tripulación disparar una bala de cañón Almeria Live y desvió la bala del cañón. Y fue detenido por el personal del Baratie y llevado con el jefe de cocina al EFE. Y como no tenía dinero para pagar sus daños, se le hizo trabajar en la cocina durante un año. No fue protesto contra esta sentencia, lo que provocó que se atacara su pelea. Le hizo caer al suelo, cayendo donde vieron a Sans y golpeando a Full Body. Luego los piratas de Cricket entraron al restaurante en el barco de Full Body, pero los cocineros luego llegaron a salir debido a que no tenían dinero. Luego vio desde lejos como Chan y alimentaba allí, y decidido que sería el cocinero de su tripulación Lot, y se acercó a Chan y Jim. Intentó reclutar a San, pero él, mientras que Jim le advirtió que no fuera del Grand Line. 2 días después, Jan llevó a su capitán Don Frank al Baradei y Chan, y alimentó al pirata hambriento a pesar de los deseos de los otros cocineros, que no lo hiciera. Sin embargo, cree que atacó a Chan, y después de recuperar toda su fuerza, y decidió hacerse cargo del Baradei para llevar a su tripulación de regreso al Viola. Lane Love y desafió a Drake para evitar que conquistara el Grand Line antes que el Conquest, aunque no a darse antes. Y los cocineros también tenían la intención de luchar cuando salió una repentina. Comenzó Luffy solo y Uso fueron a ver cómo estaba John y Yosaku. Los cazarrecompensas quedaron colgados en el borde del Barata, ya que revelaron que Nami se había llevado el tesoro de la tripulación y el Gold Mary, con la intención de tener a Namek como navegante de su tripulación. Luffy les dijo a Soria Shop que tomaran el barco de Johnny y la persiguieron. Sin embargo, vieron el espadachín más grande del mundo. Luffy vio cómo solo se enfrentó a mi hija para obtener su título. Un asilo derrotó cuando solo cayó al océano Luffy y se acercó e intentó atacarlo. Sin embargo, mi hija reveló que había dejado a Zoro con vida, ya que estaba impresionado con el espadachín. Mi hija, que esperaba encontrarse con Luffy y solo nuevamente cuando partieran posteriormente solos Opinion, y los Akuse se fueron para perseguir a Nami. Luffy y se quedó en Barata y para luchar contra los piratas Wright, también para reclutar a Ch. Si podía ser liberado de su sentencia pasada, si luchaba contra los piratas de Craig y Seth, aceptó inmediatamente. Luffy se acercó golpeando a varios de ellos a la vez. Con los brazos extendidos vio como la cubierta delantera del Barata y se expandía. Y los cocineros se lanzaban a la batalla y salió victorioso de su pelea con Shane. Pero se derrumbó ya que no pudo matar a Segi en respuesta a su capitán. Le disparó. Craig se envolvió en una etapa con púas, pero Luffy simplemente lo atravesó y se lastimó. No para golpearlo. Posteriormente sacó su lanza mientras sus movimientos provocaban explosiones. Finalmente pudo golpearlo, pero Luffy pudo romper la hoja de la lanza, pero alrededor del mástil, y lo bombardeó con sus ataques. Creo y salió ileso, debido a su armadura. Luffy saltó sobre el Kainderno Cancinor y lo golpeó con la goma, un mundo bazooka que finalmente rompió su armadura, aunque ahora estaba herido disparando una red de hierro para que pudiera con sus pies. Luego le hizo girar y lo golpeó contra la cubierta del Barata y derrotándolo. Luffy
y aterrizó en el océano. Pero Chan lo rescató rápidamente Luffy, y se despertó en una cama en Baratie-chan, y le dijo que Chan esperaba encontrarse con él nuevamente en el Gran Lin Luffy, y le pidió a Sans, ya que se uniera a su tripulación, y Sunny deseaba permanecer en el Barata, pero le dijo que sonaba con ir al Gran Lin algún día, para así encontrar el legendario Mar Azul. Los cocineros del Baratillo alimentaron Mar Azul, los cocineros del Baratillo a Luffy, e intentaron que Chan y se fuera cuando Chan y salió. Le dijeron a Luffy que lo tomara como compañero, pero el oficial negó, hasta el propio Chan y aceptó y obstáculo abonado hasta el Baradei, y le dijo a Luffy que había seguido el curso de Enami hasta una isla increíble. Luffy inmediatamente se fue, y Saña aceptó unirse el Lupillo Saco, abordaron un pequeño barco y Chan y se despidió entre lágrimas de sed y sus compañeros. Fue un momento muy llamativo para Sans, y antes de zarpar con su nuevo capitán Arco del parque de Arlonion, cuando ya Saco llevó al ya sea la ubicación de Enami, les contó sobre los Chubuk. Hay una de las tres organizaciones con poder sobre el Gran Lin reveló que uno de ellos era el capitán Jim Bell, de los piratas de Yogin. Había desatado un temible Yorgi, conocido como Arlong, en el Leeds Blue Inami. Probablemente había ido a su base en el parque de Long Love, y estaba intrigado al oírlo hablar de jogging. Hizo un dibujo de cómo pensó que se vería uno, mientras que Chan y les preparaba comida en ese momento. Apareció una vaca marina, y la tripulación hizo que los llevara al parque Darlo fácilmente. Llegaron al parque Darlong, y se estrelló contra la orilla, enviando a Luffy-chan y lo sacó a volar sobre la isla. Aterrizaron en Solo, y Johnny corriendo hacia ellos. Y le reveló que nadie había matado a su Luffy, y se negó a creerle, y estaba a punto de atacarlo. Cuando a mí se les acercó, ella confirmó el informe de Johnny, y les dijo que se fueran de la isla, diciendo que solo fingió ser su amiga, para robarles para su verdadero capitán Arlong. John y yo sé que decidieron seguir su consejo e irse pro Love, y prefirió acostarse y tomar una siesta. Tiempo después su soplo se encontró uso breve. Lo que no me solo había fingido matarlo a salvar su vida. Darling creía que no me tenía un motivo oculto para trabajar con Arlong. La hermana mayor de Enami Lógicos se acercó a ellos y les dijo que debían irse de esta isla, pero se ofreció a explicarles todo antes de que se fueran. Sin embargo, Luffy no tenía interés al escuchar su explicación y se alejó camino hasta una aldea. Y la rama 16 de la Marina me dirigió una redada a la casa de Enami para así confiscar el dinero que había robado Luffy. Le preguntan a Minnie si puede ayudarla, pero enojada le dijo que no quería tener nada que ver con él antes de huir. No me volvió más tarde para tratar de evitar que los aldeanos fueran a atacar a Long, pero fracasó. Luego comenzó a deshacerse en su tatuaje de Arlong. Cuando Unifil agarró del brazo para detenerla a Nam y trató de hacer que se fuera, pero finalmente se derrumbó y le pidió ayuda a Luffy Love. Lo hacía para esta solicitud. Le ponía su sombrero, se dirigía hacia el parque de Arlong. Cuando llegó solo usó Vicente, quien inmediatamente lo acompañaron, lo que golpeó a través de la madres en las ansias. Yo pongo las horas del tormadón, lo que golpeó a través de la puerta y preguntó que yo General Long. Puerta y pregunto que yo General Long. Después de Carlón Songaros Sodican su colino calaja. Antes de golpear al Yogi y luego convocaron a la vaca marina, tenía miedo de Luffy, Chan y Arlong. Le intimidó para que atacara. Sin embargo, Luffy y puso a varios de los piratas antes de arrojar la vaca. Los llamó Luffy y no pudo sacar los pies del concreto, lo que obligó a su tripulación a protegerlo y tratar de sacarlo mientras luchaba contra los piratas de Halong. Intentó golpearlo, pero falló. Jenna arrancó un trozo de concreto en el que estaba y lo arrojó a la piscina Luffy, y no pudo hacer nada, cayendo inconsciente. Lógico y Hanson nadaron hacia la Luffy y lo sacaron. Finalmente Luffy
y recupero la conciencia y Chan y logro bajar y destruir el trozo de concreto haciendo que el cuerpo de Luffy saliera. Y lo golpeo con una variedad de ataques que infligieron daños menores a Long. Se burló de él por su inferioridad física como humano. Cuestiona sus habilidades. Él le respondió que su conjunto de habilidades estaban superando lo lugar. Long intentó morder a Luffy, y con sus poderosos dientes, trató de romperlos solo para descubrir que el gene podía volver a hacerlos instantáneamente. Derribó varios juegos de dientes Darling y trató de usarlos como armas, pero su intento de morder a Long y la atacó con su nariz. Los ataques Darling obligaron a Lucía a subir a la torre. El jogging finalmente golpeó al pirata. Cuando lo golpeó entraron en una habitación. A Long reveló que esta habitación era la donde no me pasaba en los últimos 8 años, haciendo cartas marinas para que las usara por hacerse cargo de Leeds Blue Love, y se enfureció con Dar. Long empezó a hablar de una sea destruida. Me como si fuera de su propiedad. Duff volviera a Ellen. Y Arlo no mordió el cuello de Luffy, y para detenerlo, pero le agarró la nariz y lo sacó de su lugar. Luego, estiró su pierna hacia arriba y lo aplastó, enviando al estrellarse hasta el suelo, derrotando a Long. La destrucción causada por el ataque provocó el colapso de la torre. Luffy salió victorioso de los restos y declaró que no me era ahora su compañera de tripulación. Más tarde, lo visitaba Consolo, ya que a este último le cosieron la herida de mi hijo y el médico recomendó que encontraron un médico para su tripulación. Los piratas y los aldeanos fueron de fiestas noche y Luffy, y se encontró con Ganso, y eso le dejó claro a Luffy que los mataría. Hacia que no me dejara de sonreír el día de la partida, y Hornillo Saku se despidieron de los sombreros de paja mientras reanudaban sus vidas como cazarrecompensas. Mientras el sombrero de paja esperaban a que Enami subiera a bordo, ella les dijo que comenzaran a navegar corriendo entre la multitud y saltando sobre el Gong Marley arco de la Ode. Y nadie compra un periódico. Mientras navegaba, recibido una recompensa de 30 millones de berries. Cuando su cartel de recompensa se deslizó fuera del papel, decidieron que era hora de dirigirse directamente al Grand Line, y encontraron a una isla conocida como Laut. De esta isla estaba cerca de la entrada. No me reveló que era el sitio de la ejecución del rey pirata Gold Roger. Así que cuando la tripulación atracó a A y Lucio, fue a ver a la plataforma de ejecución. Lo que llegó a la plataforma de ejecución y se trepó, un oficial de policía le ordenó que bajara, pero fue atacado por Alvida, que estaba mucho más delgada después de comer. La sube no me olvida, dijo que admiraba a Luffy después de ser derrotada por él, pero él no la reconoció después de que ella reveló quién eran los piratas de Vogue. Hicieron su entrada vaga y reveló que había formado una alianza con Alvida para vengarse de Liu Bushai. Lo sentenció, una ejecución llamativa, cuando acaba y atrapo a Luffy Bag, y le pregunto a Luffy si tiene últimas palabras. Luffy le proclamó a la multitud. Piratas, Solo y Sand llegaron e intentaron rescatar a Luffy. Sin embargo, un rayo golpeó y destruyó la plataforma de ejecución, lo que incapaz y Tobago dejo al final. Luego lo hice allí. Lo arrastraron lejos de la horadada de marinos que se acercaban y corrieron hacia el mar. Y cuando comenzó una tormenta en el camino, fueron confrontados por Taxi, y solo se quedó atrás para luchar contra ella el capitán de la marina Smoker. Se enfrentó a ellos, usó sus habilidades del amo, como Ekana Luffy, y no convirtió su cuerpo número para pasar por el ataque. Logró detener a Luffy. Y sin embargo, un misterioso hombre conocido como Dragon vino a detener a la mujer. Una poderosa ráfaga de viento obligó a su mujer
a alejarse de Luffy y su tripulación, lograron correr de regreso y zarparon mientras no me lleva la tripulación a la entrada del Grand Line Segi. Trajo un barril. Para conmemorar este momento, cada uno de los sombreros de playa proclamó su sueño mientras colocaba un pie en la parte superior del barril. Una vez que cada uno de ellos hizo esto, destruyeron el barril y se dirigieron hacia el Grand Line Arco de la montaña inversa. Navegaron sobre las 4 corrientes oceánicas, pero tuvieron una sorpresa inesperada, que fue una ballena gigantesca afortunadamente, lo que pudo ralentizar algo en Mary, antes de que podría golpear a la ballena, disparando un cañón en el proceso. El asiento favorito de Luffy se rompió enfurecido por este golpeo. Gold Mary Luffy pudo agarrar el día. Pudiera tragarlo junto con su barco y su tripulación, incapaz de hacer nada más desde el exterior, lo que en la ballena chocó accidentalmente con 2 personas vestidas de manera extraña Loft, y se enteró que el dúo Miss Waste de News Knight planeaban matar a la ballena para comer Luffy, y eliminó a los 2. Y posteriormente, fueron sacados de la ballena. Se enteraron de la historia del agua. La buena había estado esperando durante más de 50 años a unos amigos piratas que lo dejaron para viajar por el Grand Line Love. Y también se enteró después de que él aún escuchó que los piratas podrían haberlo abandonado. La ballena estaba embistiendo la montaña. Intentó reunirse con ellos al ver la lealtad de Laon Luffy. Decidió aliviar el dolor de la ballena golpeando el mástil del Gamer, y habiendo llamado la atención de la ballena Luffy, la ballena comenzaron a luchar. En medio de eso le dijo a Lagoon que tendrá que poner la pelea en espera, ya que planeaban viajar al Grand Life. Con esta declaración, lo cito con los sentimientos de la Boom, y la cito con los sentimientos. Ballena estuvo de acuerdo, habiendo dado esperanza una vez más a la Luffy, y pintó una pintura en las cicatrices de la Boom, como símbolo de pacto para encontrarse una vez más. Luffy y el resto de su tripulación se dieron cuenta que su brújula no funcionaba con este asunto en la Magno Corpus. Les enseñó a Luffy y al resto cómo funcionaba el Grand Line. Necesitaban una brújula especial llamada Laura Pose. Habiendo descubierto una de estas brújulas antes de golpear a las 2 personas de antes, lo vio y se la dio. Pequeña Consana, creo que tenía una extra para que Love y su tripulación la usaran. Oficio tripulación. Se encontraron nuevamente con las 2 personas que intentaron matar a la Boom Love, y el resto fueron solicitados por ellos para que los llevaran de regreso a su isla. Aunque un poco sospechosos, se enteraron que la siguiente isla se encontraba en uno de los caminos que los sombreros de paja debían seguir para viajar por el Grand Line. Por lo tanto, Law y su tripulación llevaron a los 2 a bordo y navegaron hacia esa isla, dejando a la Boom con la promesa de regresar una vez más. Al llegar fueron sorprendidos, aunque las 2 personas que subieron a bordo marcharon antes de que pudieran aterrizar. El oficio tripulación fueron amablemente recibidos por los habitantes de esa isla. Ahí fueron tratados como dioses con una gran fiesta. Luffy incluso comió más de lo que los cocineros podían sacar. Finalmente, el oficayo desmayado cuando se despertó. Había varias personas del pueblo derrotadas. Pensó que solo los atacó, enfrentando a solo Luffy y su primer compañero, inmersos en su batalla, que derrotaron a otras 2 personas quienes eran Mr. Valentine, quienes aparentemente los estaban distrayendo por alguna razón. No me intervino e interrumpió su pelea. Se enteró de todo lo que sucedió mientras dormía. También se enteró de que una de las 2 personas vestidas de forma extraña, que insistió en matar a la Boom, era en realidad la princesa vivida el reino de Araba. Hasta se enteró que ella y su pato Carus se habían infiltrado en una organización Works para conocer las razones de la organización por entrometerse en los asuntos de su país. No solo se enteraron de los planes para hacerse cargo de la Basta, sino también de que la organización estaba dirigida por uno de los 766. Coco Drive of Jesse y equipo decidieron ayudar a vivir llevándola a ello y acabar a Basta. En medio de esto, Luffy
y el resto presenciaron la nave de llegar Ama envuelta en una explosión. Misonda y socia de Coco Drive y vicepresidenta del Barbón Works anunció, mientras se sentaba en las balas del gamer, y no tuvieron que pelear con ella, ya que ya los Dejo también fueron advertidos por ella de su próximo lugar. E incluso les ofreció una ruta alternativa. Pero Luffy rechazó su oferta. Llega Ward en la isla Facino Alútil. No solo por la aventura que le podría proporcionar, sino también porque contenía a todo tipo de animales prehistóricos, decidió aventurarse fuera de su barco. Y explorar Bibikaru. Decidieron viajar con Luffy. Para escapar de su aburrimiento se enteró de que la razón por la que condiciones ambientales únicas del Grand Line, las islas internas se desarrollan de manera mucho más diferente de lo que harían normalmente. También la isla en la que se encontraban todavía estaba en la era de los dinosaurios mientras se aventuraba por la isla. Con Vive y Carlos III pronto descubrieron algo mucho más grande que los dinosaurios. Al conocer a Dory fueron invitados al lugar del gigante y recibió un poco de carne de dinosaurio, y se familiarizó con Dory Luffy, y se enteró quedando en Little White para resolver una discusión con otro compañero gigante, Brogy. Mientras se discutía el asunto, el volcán de la isla entró en erupción, señalando el próximo encuentro entre los dos gigantes. Fue testigo de este enfrentamiento titánico entre los dos guerreros gigantes que lo asombró, terminando en empate. Luffy continuó hablando con Dory, aprendiendo más sobre el campo magnético del Little Great. También se enteró de que dos de su tripulación se quedaron con Bru. Justo cuando las cosas parecían ir bien, algo sorprendió a Luffy. Del barco de Luffy y entregado a Dory por Brogy, se sospechaba que Luffy y su tripulación sabotearon el barril. Con esto Lucidor y se pelearon Loft, y pudo derribar a Dor, y sin embargo con este repetido giro de los acontecimientos comenzó a sospechar que su tripulación no era la única en la isla, ya que ni ellos ni Brogy harían tal cosa antes de que Luffy y los que estaban con él pudieron hacer algo más. El volvió de convencer a Dory de que no fuera. Sin embargo, las palabras no llegaron a los oídos de Dory, debido al orgullo del gigante, inmovilizado por dolor, y Luffy y se encontró de repente con un shock que había entrado en la casa de Dory, reunidos con su compañero de tripulación Luffy y Bio. Contaron lo que acababa de suceder, escucharon el grito de dolor y siendo derrotado por Brogy debido a la pela saboteada, enfurecido. Mas por esto se llenó, además de terminar para descubrir quién deshonró la pelea de los gigantes. No tuvo que esperar averiguar quién era ya, que era Sir Fire y Sir Valentine. De repente, se presentaron ante Luffy y sus compañeros, trayendo a Karu, quien se había separado de Luffy en un momento anterior. Debido a su situación actual, no pudo ayudar a sus compañeros y fue golpeado por una patada explosiva de Sir Five posteriormente. Se recuperaron y se dirigieron de inmediato al lugar donde los agentes de Barwords estaban. Llegaron y encontraron que sus amigos estaban realizando estatuas de cera con Mr. Tree oficial. El resto de los agentes, a pesar de algunas complicaciones, pudo liberar a sus amigos capturados con un poco de ayuda del show. Después de acabar con Mr. 3, se reunió con el resto de su tripulación con un maravilloso alivio debido a que las armas de los gigantes se habían gastado después de 100 años de lucha. Doria estaba realmente bien y en cambio se había desmayado por la herida infligida. Con todo hecho, Luffy y el resto regresaron a casa de Dory para sus heridas. Mientras todos descansaban, se preguntaban cómo lidiar con el campo magnético del Agi. Se reunió con ellos sin vuelto a culiarse. Les trajo buenas noticias Ang, y no solo engañó a Cocodril, haciéndolo creer que todos estaban muertos al pretender ser Sir Valentine, a través de una llamada por el The End the Music, sino que también trajo consigo la solución a su problema actual en Eternal Pause. Posteriormente se despiden los gigantes, y se van los gigantes, y se van los gigantes. Les proporcionaron un acto de gratitud con la ayuda de las fuerzas los gigantes Luffy y la tripulación.
Pudieron atravesar un pez dorado gigante y seguir navegando a arco de Chopper. Después de que nada sufriera una enfermedad terrible, la tripulación decidió cambiar su rumbo, dar a basta, y en su lugar buscar una isla cercana para que la tratara un médico. La tripulación fue atacada por Guapo, ellos se defendieron, y Luffy lo derribó mientras la tripulación de Guapo les advirtió que se vengarían. Llegaron a una tierra cubierta de mar, que era famosa por sus avances. Tripulación hasta que vive bajo la cabeza con Luffy, y el líder Dalton les dijo a los aldeanos que llevaran a la tripulación a la ciudad cercana, mientras Zoro y Carus se quedaron en el Going Merry Alto. Le contó a la tripulación sobre la bruja de la isla, que era la única médica que quedaba en la isla para empeorar las cosas. No había forma de contactarla ya que vivía en la cima de la montaña del castillo anterior. Ocupado por el rey Guapo, al escuchar esto, Luffy sang a la montaña. En el camino se encontraron con conejos devoradores Sans y luchó contra ellos, ya que Luffy llevaban a 1000. Los conejos provocaron una avalancha, lo que obligó a Lucia Sans y escapar cuesta abajo. Estaba a punto de chocar contra un acantilado cuando Sans Hielo rescató los patios fuera del camino Chan y quedó inconsciente, por lo que Lucía ahora llevaban a mi hazaña. Luego, salvo un conejo enterrado, pronto alcanzaron Pecol. Uno de ellos antes, cuando Luffy subió a la montaña y llegó a la cima, casi se cae y fue rescatado por Chopper, quien llevó a los tres con Doctor Inalovichan. Y se despertaron, y vieron a Chopper por primera vez. Intentaron cocinarlo, hasta que se convirtió en su forma y los aplastó, lo que impresionó mucho a Luffy. El capitán le pidió Doctor Ina que se uniera a su tripulación, pero ella se negó. Guapo llegó al castillo, y comenzó a discutir con ella cuando Luffy lo golpeó. Guapo sus poderes de la Baku Baku no Me para convertirse en una casa con cañones y función de ajedrez. Guapo el disparo a la bandera del Dr. Luca, un símbolo que Chopper valora mucho. Guapo el disparo una vez más, pero Luffy protegió la bandera. La pelea comenzó. Chopper comenzó a luchar contra él mientras Luffy luchaba contra Wop. El oficial distrajo con la pelea de Chopper, dejando escapar a Guapo al castillo. Después de que Chopper ganó, Luffy entró en el castillo y pateó a Guapo. Decide abrir la sala de armas y comerse todas, pero no me abrir la sala de armas y robado la llave Wall. Fue perseguido hasta la cima del castillo, donde intentó atacar con su cañón pro y falló debido a los pájaros de nieve que vivían ahí. Luego trató de comerse a Luffy, pero fue detenido, por lo que Guapo él convirtió su lengua en un cañón para un ataque final. Lucy la esquivó y lo envió volando, causando que Guapo él no matara y se quedara atascado en el techo. Posteriormente, lo envió muy lejos. Los sombreros de paja agruparon en la cima, y Dalton agradeció a Lucia Chopper. Después Chopper decidió ir con la doctorina. Cuando los sombreros de paja se fueron, Doctor inició fuegos artificiales en despedidas de Chopper. La sombrero de paja le dieron la bienvenida de Chopper y continuaron hacia la vasta Arco Dara. Basta unos días después, mientras pescaba con un sobre y Caro Luffy y la tripulación recogieron algo extraño. Lo que recogieron fue un Dokama, conocido como Mr. Dos Von Kant. Inicialmente no sabían quién era Lucía. Algunos de su tripulación se hicieron amigos de Wenchan mientras ponía un espectáculo para ellos con su Mr. Dos. Vino a recogerlo. La oficio tripulación se dieron cuenta que era un enemigo. Afortunadamente, dado que administrar Dos tampoco sabía quiénes eran, se salvaron. Dado que tuvieron la suerte de encontrarse con un oponente así antes de tiempo, decidieron tomar medidas para protegerse de sus poderes. Siguiendo el consejo de Zoro, la tripulación se envolvió vendas que cubren una X en sus muñecas izquierdas, Loft, y se adelantó en busca de comida. Su búsqueda de comida lo llevó a un restaurante. En su prisa por llegar al restaurante, Luffy golpe accidentalmente a dos hombres. Para su sorpresa, uno de los hombres con los que chocó era Smoker. Al reconocer al marino,
Se escapó pronto, fue perseguido por Smoker por toda la ciudad en medio de la conmoción. Fue salvado por el otro hombre, al que derribó su hermano. Es al reagruparse con su tripulación en el Win Mary Lou Files. Momentáneamente le pidió a la Luffy y a los otros que se unieran a la tripulación bajo la cual estaban los piratas de Barba Blanca Love, y rechazó su oferta, e incluso declaró que lucharía contra el capitán de Barba Blanca. Por el puesto de rey pirata, los hermanos se separaron en términos amistosos antes de zarpar el Luffy. Le dio a Luffy un extraño trozo de papel para que pudieran volver a encontrarse. Ice también ayudó a Luffy al destruir algunos barcos de la marina después de navegar. Llegaron. Su viaje a Ayuda, donde vivía, esperaba persuadir al líder Cosa y a sus tropas para así detener la violencia. Sentido al aterrizar, hubo un pequeño incidente en el que Luffy derrotó y adquirió a 100 aprendices de Kung Fu. Aunque no podía traer a un grupo tan grande con él luego, fueron informados sobre los problemas y conspiraciones que enfrentaban a Basta después de atravesar el enorme desierto, dar abasto y adquirir un nuevo compañero, el camello. Llegaron a Ayuda allí y descubrieron que la ciudad estaba plagada de tormentas de arena. Excepción de un anciano, esta anciana era un conocido de Vivi, y por el Luffy y los demás, se enteraron de que los rebeldes se habían mudado debido a la sequía y a las tormentas de arena en Yuba. El Luffy decidió ayudar a todo en su desesperada búsqueda de agua para restaurar el oasis de Yuba, aunque fue incapaz de ayudar mucho Luffy, y ayuda a todo desenterrar un poco de agua al día siguiente. Se le dio un poco del agua que desenterró como un regalo de Toto. Con esto dejaron Yuba. Justo cuando comenzaban su viaje a la nueva base de los rebeldes, Log hizo algo que sorprendió al resto de ellos. Les anunció a todos que renunciarían, incluso si detenían a los rebeldes. Eso no detendría a Cocodrilo. Para resolver completamente el asunto, explicó que el mismo Cocodrilo debería ser derrotado, mientras Luffy sorprendió a todos con su visión de toda la situación. Le dijo a Vivi que su deseo de salvar a todos era ingenuo. Cuando la gente muere, esta pequeña declaración inició una discusión entre... Y le dijo a Luffy que arriesgaría su vida para salvar a todos, ya que era lo único que podía hacer. Luffy le preguntó por qué no arriesgaría la vida de los sombreros de paja también, ya que eran sus amigos. Habiendo dicho esto, el oficio llorara vivir con su declaración de confianza y amistad. Habiéndose entendido, Vivi le dijo a Luffy a su tripulación donde encontrar a Cocodrilo, independientemente del hecho de que los agentes oficiales estarían esperando a Abu, y su grupo siguieron adelante para enfrentarse. Por el resto, pedir un poco de agua después de viajar mucho, encontrar un bar. Los dos se encontraron accidentalmente con Smoke Heritage, y muy pronto se causó otra gran conmoción. Luffy, su tripulación, perseguidos por los marinos, lograron escapar y se dirigieron hacia Coco Drive. Trataron de ingresar al casino de Coco Drive y entraron sin vivir para ayudarlos a identificar cómo era Cocodrilo. Para empeorar, fueron engañados por el personal del casino para que cayeran en una trampa. Los demás, incluidos Smokers, se encontraron atrapados en una jaula de piedra marina. Mientras reflexionaba sobre su situación actual, fueron recibidos por Cocodrilo. Habiendo conocido a Cocodrilo, no pudieron hacer nada debido a la jaula. A medida que la situación se desarrolló, con Vivir siendo llevada ante Cocodrilo, se enteraron del terrible plan de Coco Drive. Mientras se los explicó a Vivi, necesitaban llegar rápido al lugar, no la capital de Shejinto. La basta para detener la guerra, que sabe si nada vive, tendrá que conseguir la llave que Coco Drake Prehistoria arrojó en un pozo donde fue devorado, explicando además que decidió inundar la habitación en la que estaban, y la opción de llegar algún a tiempo o salvar a Luffy y a los demás. Mientras Cocodrilo les explicaba este desafío a Baby Love, y escuchó que mencionaba todo pronto el que estaba causando las tormentas de arena que plagaban Ayuda, enfurecido por la crueldad de Cocodrilo Ruff
insistió Vivi que consiguiera la llave para que él y el resto pudieran vencer a Cocodrive. A pesar del apoyo de Luffy, un solo enemigo resultó ser demasiado para vivir. Aunque todo parecía perdido, Luffy y todos escucharon el The End en Muy al reconocer la voz de Sang, y se dieron cuenta que todavía había esperanza, ya que se han dicho, pero no fueron capturados. Encontró también llegó Mr. 3 y les arrojó la llave y Luffy, y los demás pudieron escapar. Luffy le dijo a Zoro que llevara es mujer con ellos. Habiendo salvado al marino, el marino les permitió libres para así detener a los enemigos. Mientras pensaban en una manera de llegar rápido a la capital, fueron recibidos por Chopper, quien trajo un cangrejo justo cuando estaban subiendo a bordo. Cocodrile enganchó a Vivi Luffy y la liberó, y le dijo a su tripulación que, mientras se enfrentaba a Cocodrile Love, cuanto atacara no podía dañar a Cocodrile. Mientras continuaba peleando entre sí, el brazo de Luffy fue deshidratado por Cocodrile. Usando el agua que le dio todo lo que pudo recuperarse, Record a la anciana y declaró que no importaba cuánto atacara Yuba, nunca sería destruida. Cocodrile creó una enorme tormenta de arena y la envió hacia ayuda a Luffy. Intentó detener a Cocodrile, pero desafortunadamente no pudo. Luffy y fue casi eliminado por Cocodrile, a pesar de estar gravemente herido. Del pelo, el héroe dará basta que la gente de Baru Worlds derrota su tiempo con la ayuda de Pelusi. Pudo recuperarse y conseguir un viaje al Borno a través de la fruta del DPPL. El Torito Orino me llegaron justo a tiempo para salvar a Vivi, quien fue arrojada por Cocodrile desde los muros del palacio con viva salvo. Se lanzó para enfrentarse a Cocodrile nuevamente. Durante su pelea anterior, Luffy notó que el agua hacía que Cocodrile. Esto trajo un enorme barril de agua para ayudarlo en su revancha. Mientras Luffy peleaba de nuevo con se dio cuenta de que su barril de agua podía verse fácilmente en peligro. Al darse cuenta de esto, decidió cambiar de táctica, bebiendo toda el agua, guardándosela dentro de sí mismo. Esta técnica resultó bastante útil, habiendo logrado algunos golpes de Cocotra. Él fue atrapado, mientras la mano de Cocodrilo lo sostenía. Estaba severamente deshidratado, y una vez más lo dejaron casi muerto. Pero para su sorpresa, algunas burbujas de en busca de Cocodrive, Lucira alcanzó una vez más, y los dos pelearon de nuevo. Después de haber sido herido en sus combates anteriores, usó su propio cuerpo ensangrentado para negar los poderes de Cocodrile. Esta vez, mientras la batalla continuaba, Cocodrile atacó a Luffy, y con su gancho venenoso lo aguantó y lo partió hacia arriba. Al hacerlo, fue atacado con una de las poderosas técnicas de Cocodrive. Resistió el ataque y se preparó usando una serie de movimientos, impulsándose para darle el de Aviniana. Golpe final como último recurso. Cocodrile intentó Luffy, convirtiendo su maño en espada. Esto detuvo a Luffy mientras atravesaba la arena, creando armas con su puño, y lanza una ráfaga de golpes. Luffy y atacó a Cocodrive con tal fuerza que penetró una capa de pura roca y envió a Cocodrile a volar. Finalmente, el Lucio había derrotado a Cocodrile. Posteriormente, Nefertari le agradeció a Luffy por todo lo que había hecho. Después, recibe el antídoto Luffy al rey y al exagente de Baru Worlds de las ruinas. Después de haber usado lo último de su fuerza, lo fue llevado por el rey a su tripulación. Por su valentía y salvar a la Basta, fueron tratados en secreto como babies por la realeza durante 3 días. Habiéndose recuperado por completo de sus heridas, Luffy y su tripulación decidieron unirse antes de que los submarinos pudieran atraparlos. Justo cuando se dirigían de regreso a su barco, los demás le ofrecieron a vivir la opción. Se encontraron con el bloque que los marinos establecieron para capturarlos a través de un sacrificio por parte de Bonchamp. Pudieron escapar para el punto de encuentro para recoger a Vivir. Al llegar ahí se encontraron con Vivi, como lo había prometido. Sin embargo, ella les dijo que todavía tenía responsabilidades como princesa,
Darabasta, y que no podía acompañarlos, a pesar de esto vive. Y les pregunto que si alguna vez se volviera a encontrar, la aceptarían de nuevo, si bien voz alta que aún seria aceptada, no podían hacerlo por temor a que los marinos cercanos juzgaran a Vivi como criminal. En cambio, le mostraron la marca que usaban para protegerse de Bonnie Chan, como una señal de su amistad, habiendo dado sus respuestas silenciosas, una cama a Luffy, y su tripulación salvaron Darabasta hacia su próxima aventura. Estaban deprimidos por no tener a vivir la tripulación, pero se encontraron con Nico Robin, también conocida como Miss Olson. Life era la... Exigió a Luffy que asumiera la responsabilidad de ayudarla. Dejándola unirse a su tripulación, Luffy estuvo de acuerdo con esto, lo que sorprendió a todos. Bueno, esta es la primera parte de la historia de Luffy, y posteriormente voy a traer la segunda parte. Para que estés al tanto, suscribirte, comenta qué personaje quieres que sea el siguiente. Recuerda a darle like si te gustó. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao, cuídense.